para que Chile tenga medios de comunicación que informen sobre diversas realidades, no la de unos pocos. Derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Más voces, más democracia. En la tele te muestran pura basura y los noticieros no te dicen la dura. Este es el momento de aprobar televisión pública cultural de calidad. Bueno, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta edición de Voces por el Apruebo, este espacio articulado por el Bloque de Derecho a la Comunicación. Somos diferentes organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las comunicaciones que nos hemos constituido para promover que el derecho a la comunicación se consagre en la nueva Carta Fundamental. Este espacio se abrió para que dialogar, para analizar y debatir sobre el actual sistema de medios de comunicación, lo que nos pasa a las audiencias, a los productores, a los comunicadores y comunicadoras con este actual programa de los medios de comunicación, ya que estamos de cara al histórico plebiscito de este 25 de octubre. Ya casi un año del estallido social y con toda esta efervescencia que el mes de octubre nos ha traído, y a 2 semanas que se realice este plebiscito, iniciamos una serie de conversaciones que tienen por objetivo profundizar la importancia de contar con un derecho a la comunicación, que no solamente llegue a los parlamentarios, sino que también sea una demanda ciudadana amplia, que garantice mayor pluralismo y en donde todos, todas y todes estemos representadas y representados y representadas. Mi nombre es Juan Ortega, participo de la organización Ecoeducación en Comunicaciones y en calidad de representante de ECO estoy aquí participando del bloque por el derecho a la comunicación. ECO es una institución muy antigua que lleva trabajando con la comunicación alternativa, la comunicación popular, y estamos felices nuevamente de articularnos con diferentes movimientos sociales, agrupaciones, trabajadores de la comunicación para luchar por consagrar este derecho. El video que vieron al comienzo fue parte de la franja televisiva Chile Decida, que se emitió durante este fin de semana en la franja que ustedes han podido ver por los grandes medios. Nos parece interesante también y relevante hacer que toda la ciudadanía conozca estas demandas. El derecho a la comunicación debe ser visto como una extensión del derecho a informar, una libertad que hoy día no tenemos garantizada 100% en la actual Carta Magna. Y como no basta con eso, porque no es patrimonio exclusivo solamente de los comunicadores, las periodistas, el derecho a informar, sino también es un patrimonio social, cultural, que tienen todos los pueblos en Chile, es que estamos presentando este material. Queremos saludar y agradecer la presencia a nuestros invitados que nos acompañan en esta cuarta entrega del Voces por el Apruebo, y le doy la bienvenida y un gran saludo de bienvenida completa a Javier Olivares. Hola Javi, ¿cómo estás? Hola, Quique, Dani, Hugo y a todos los que nos escuchan y nos ven por esta vía. Javier es periodista, es coordinadora académica del programa Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Fue presidente del Colegio de Periodistas también entre el 2014 y 2017, creo que fue. También ha realizado diversas publicaciones académicas, entre ellas Guerrilla, Combatiente Chileno en Nicaragua y Voces del Periodismo. Tiene un magíster en estudios sociales y políticos y es candidata a doctora en educación y comunicación y estudios sociales de América Latina. Muchas gracias, Javi, por el tiempo y por darte el espacio para conversar con nosotros. A ustedes. También nos acompaña Hugo Guzmán, que es director del diario El Siglo, una institución de periodismo en nuestro país. Estudió periodismo en México, además fue editor internacional de Canal 11 en México también. Conoce aquí también el funcionamiento y ha trabajado en los diarios como Las Últimas Noticias, La Tercera y Diario 7. También fue editor de política del diario La Nación y editor general de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Hugo. Bienvenido. Un saludo para todos y todos y bueno, muy contento de estar aquí en este espacio. Y también contamos con la presencia de Daniela Gutiérrez, que es actriz y abogada. Actualmente forma parte del grupo autoconvocado Comité de Defensa de la Televisión Pública. Además, Daniela es magíster en comunicación política, fue coordinadora y asistente de dirección del Observatorio de Medios de Comunicación de Fucatel entre el 2012 y 2015, y también fue miembro del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual entre el 2016 y 2019. Ha participado activamente en el seguimiento y tramitación de leyes relacionadas con los medios de comunicación, por ejemplo, la Ley de Televisión Digital del año 2014, y también ha seguido de cerca las modificaciones de ley que ha sufrido TVN, nuestro vestigio de medio público. A todos y todas, por supuesto, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por la participación.
El tema que hoy día nos convoca Muchas como gracias. cuarta entrega de Voces por el Apruebo es el actual sistema de medios de comunicación, este mal llamado ecosistema de medios en algunos casos, que en Chile es bastante particular, que la comunicación en Chile hoy día todos sabemos está marcada por un modelo de mercado, y ante este modelo es justo preguntarse igual quién financia este modelo de comunicación, quién financia un modelo de comunicación basado en gran parte en el modelo del avisaje privado, y donde la propiedad de los medios también está en manos de las industrias que pagan el avisaje. ¿Existe una concentración mediática? ¿Cuán profunda es? ¿Cómo afecta la percepción del país, de nuestra propia opinión pública, esta concentración mediática? Estos son los temas que hoy día vamos a conversar, y para abrir directamente la conversación, quiero dejarles esta pregunta de qué creen ustedes, cómo lo ven, de cuánto afecta esta excesiva concentración en manos de privados a la percepción que tenemos todos de lo que pasa en Chile. ¿Quién parte? ¿Quién comienza? ¿Quién abre los fuegos? Dale tú, Ya, yo Jaime. me lanzo. Si quieren, yo me lanzo. Ya, Hugo, vamos. Vamos. ¿Qué te Mira, parece así esta brevemente, concentración? pero Eso. yo creo que, independiente que hay un debate y tengamos otras posiciones, pero yo creo que lo que hay en Chile es un sistema medial autocrático, que está sustentado en dos pilares: en la hegemonía de oligopolios y transnacionales, de prácticamente más del 80% de los medios, estoy hablando prensa escrita, televisión y radio. Y el otro pilar son líneas editoriales conservadoras, sistémicas, y que tienen un contenido unidireccional. Entonces yo partiría diciendo eso, que es un sistema medial autocrático que tiene un pilar en la propiedad concentrada, en transnacionales y consorcios privados, y lo segundo, con líneas editoriales y de contenido, como decía, conservadores, unidireccionales, contratransformadores. Y esto yo le quitaría un poco de asepsia. O sea, esto no es solo por las leyes del mercado, porque haya un grupo que quiera ganar dinero. Esto tiene que ver con un control político e ideológico de los poderes fácticos y de poderes hegemónicos que ayudan a sustentar la institucionalidad dominante que tenemos. Ese es el principal medio. De hecho, ahí estaba leyendo ayer algunos expertos que han escrito sobre esto y decían que bueno, que hay una dualidad en esto, porque está de ver al público como receptores, pero también como consumidores. Eso es algo real. De ahí que yo creo que el tema que tenemos por delante es un tema básicamente de derechos sociales y que se disputa en el terreno político. No es, aquí no se va a ceder solo por una cuestión de mercado, sino que también de hegemonía política. Entonces, a mí me parece que esas cuestiones están presentes en las caracterizaciones que nosotros podemos hacer de la realidad que vivimos en nuestro país. Un sistema de medios autocrático, y también muy marcado, como decía Hugo, por esta opción de lo político sobre el sistema de medios, o sea, una opción política. Daniela. No, yo quería decir, como para contextualizar, que el tema de los medios de comunicación es tan relevante para nosotros en cuanto a sociedad democrática. Una sociedad democrática presupone que todos necesitamos tener acceso a las diferentes información, contextos y opiniones que existen para formarnos la nuestra propia. Existe una deliberación democrática que se requiere para el ejercicio efectivo de la democracia. O sea, en una sociedad conviven muchas visiones, muchas realidades, existen muchos conflictos, y la forma de resolverlos no es a través de la violencia, sino a través de los mecanismos que no hemos autoacordado, que son convenciones, como por ejemplo a través del voto, a través de llegar a acuerdos en algunas instituciones, etc. Pero todo eso requiere necesariamente que estén todas las informaciones y estén todas las visiones conviviendo en un mismo espacio. ¿Para qué? Para que los ciudadanos podamos tomar nuestras decisiones, podamos ejercer de manera informada el derecho de sufragio, etc.
y dónde conviven esos contextos, esa información para entender el mundo en que vivimos, las diferentes opiniones, la libre circulación de las ideas, etcétera, principalmente en los sistemas de medios. También en la educación formal, también en otros, pero principalmente en los sistemas de medios. Por eso es tan importante que los sistemas de medios sean sistemas equilibrados, sistemas sanos. Y por eso un vicio en los sistemas de medios, como es la concentración de la propiedad, afectan el ejercicio mismo de la democracia. O sea, esa es la importancia que tiene el pluralismo y es la importancia que tiene la posibilidad de mostrar diferentes visiones de la sociedad en los medios de comunicación y por lo tanto ya en este contexto que estamos todos compartiendo ahora como un contexto tan único de empezar a mirarnos nosotros cómo queremos que sea nuestro país en base a lo que se establezca en la Constitución, tenemos que pensar cómo constitucionalmente asegurar esto, asegurar que la concentración de la propiedad no, o los vicios que pueda tener el sistema de medios no afecta la convivencia democrática, a la deliberación democrática que se requiere para una democracia plena. Eso como primera idea y que creo que se basa en lo importante de esta discusión. Javi. Yo agregaría, porque bueno, concuerdo con buena parte de las dos intervenciones de mis compañeros que me han antecedido, pero yo quisiera agregar 2 o 3 cosas, quizás como para poder incorporarlas al debate o a la reflexión. La primera es que hay 2 elementos que mencionan tanto Daniela como Hugo que me parece que son relevantes para poder sintetizarlos como lo central del problema. El primero, que es lo que señalaba Hugo, que lo que tenemos aquí es un problema político, ¿no? Aquí hay un problema político que tiene que ver con que en una sociedad como la nuestra se sobrerepresentan ciertas ideas, ciertas maneras de pensar, ciertos modos de interpretación del mundo, que como periodistas, comunicadores o estudiosos y estudiosas de la comunicación que estamos aquí, sabemos que las posibilidades de interpretación del mundo son múltiples, las verdades son múltiples, no existe una sola verdad objetiva, sino hay muchas maneras de interpretar, por ejemplo, un choque, incluso el clima, para qué decir las posiciones políticas y ideológicas de los problemas, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay un problema político, que es lo que hoy día nos invita a reflexionar sobre un problema que, insisto, no es ni técnico, ni profesional, ni gremial, sino que es un problema político, incluso para quienes se organicen a través de gremios o de sindicatos asociados a la comunicación. El problema en sí que esas personas y esas organizaciones discuten es un problema político. Y yo quisiera relevar eso que de alguna manera Hugo introduce en su planteamiento. Y luego Daniela lo que hace un poco es que, recogiendo también, entiendo, este planteo desde otro lugar, ella dice, bueno, pero además este es un problema político que se da en un contexto democrático, ¿no? Que podríamos discutir si Chile es lo suficiente democrático o no, pero yo entiendo que ella alude a que hay una institucionalidad que dice ser, a lo menos, democrática y que se plantea así, ¿no? Y a mí me parece que, además ella menciona y habla y dice que en general en las democracias lo que se busca justamente es exacerbar el debate, exacerbar las diferencias, de modo que se puedan llegar a ciertos acuerdos en esas diferencias que conviven en un contexto, insisto, comillas, democrático. Sin embargo, lo que tenemos aquí en este problema político es que justamente no solo esas diferencias no se dejan expresar en las voces de los medios que ya hemos dicho, están concentrados, como bien decía Hugo, asociados a ciertas perspectivas ideológicas, a ciertos poderes fácticos que a la vez tienen representación de poder en otros ámbitos de la productividad económica, financiera, en fin. Sino además un segundo problema es que justamente la premisa democrática, que es el convivir en el debate, entre comillas, en la no violencia, se transforma en la violencia emanada a través de los discursos mediáticos que excluyen, que finalmente convierten en enemigos internos, en delincuentes, en personas no gratas, a aquellos o aquellas que tienen justamente una opinión crítica de estos mensajes dominantes, de estos mensajes hegemónicos asociados a quienes son los propietarios y las propietarias de los medios de comunicación. ¿Qué hacen otras, cómo lo han resuelto? Que entiendo que lo podemos discutir en otras preguntas que vengan, no me quiero extender, pero solo dejar una línea. ¿Cómo lo han resuelto otras sociedades enfrentadas al mismo problema? Que tienen el problema político de una democracia, de buscar incluir a todos, o por lo menos de representar ciertas diferencias que se dan naturalmente en un contexto de debate, comillas, que debiera ser no violento, que uno esperaría que no lo fuera, pero que finalmente se transforma en la violencia misma.
bueno, pues han buscado regular maneras para confrontar un mercado que justamente, en su versión radical del neoliberalismo, sobre representa estos poderes fácticos. Y esa regulación está dada por leyes, por un lado, y por otro lado, por también cartas magnas, constituciones, debates constituyentes. Entonces, me parece que eso nos pone en una posición interesante para debatir lo que venga, porque estamos en un momento precioso en este sentido, como decía también la Dani, para discutir estos temas, ¿no? Se nos abre una posibilidad importante para discutir estos temas que son, ya digo, profundamente políticos. Gracias, Javi. Estamos conversando sobre la importancia de reconocer la concentración mediática chilena y reconocer también el panorama de medios que tenemos hoy día como sociedad ante un cambio constitucional. Hugo, ¿quiénes te parecen, a tu opinión, quiénes somos los responsables de haber sostenido este sistema mediático, tal como decía Javi y Daniela, que es un problema político profundo que nos afecta y que nos ha acompañado en este devenir democrático, haciendo alusión también a lo que señalaba la Dani? Este sistema de medios nos ha acompañado de 30 años, desde que, entre comillas, se terminó oficialmente la dictadura, digámoslo así, pero ¿quiénes son responsables? ¿Somos todos responsables? ¿Tenemos una responsabilidad como audiencias también nosotros? ¿Quiénes han sido los principales promotores de esta concentración? No, yo creo que parafraseándote, ha sido el devenir del proceso post-dictatorial. O sea, aquí en este país se instaló un proyecto de sociedad, se instaló un proyecto de país, se instaló un proyecto hegemónico que tenía diversidad de factores: el poder económico, el poder institucional, el poder judicial, policial, militar, y dentro de eso estaba el poder de los medios. Es decir, aquí aquí el poder económico y el poder político han hecho la pega. Claro. Y la pega de ellos es lograr la hegemonía de los medios de comunicación. Es así de simple. Y en la otra vereda, yo no me atrevería a hablar de responsabilidades, pero sí de tesis que me parecieron equivocadas. Por ejemplo, y yo creo que se mantiene hasta la actualidad, nosotros vemos sectores progresistas de izquierda que hoy le dan más importancia a tener un recuadro en el Mercurio a tener un medio propio. Ese es un hecho de la causa, ¿no? Y le dan más importancia a tratar de jugar con los grandes poderes de los medios de comunicación, a encontrar espacio, que a desarrollar los medios propios. Y eso significó que, por ejemplo, que no se avanzara o no se persistiera en el financiamiento de medios de otras líneas editoriales, de medios que representaban al movimiento social, al movimiento popular, que representaban ciertas corrientes ideológicas distintas a las dominantes, ¿no? Y bueno, ahí se va produciendo una amalgama de situaciones en las que yo diría que sí uno puede identificar, sí, yo lo entrecomillaría, pero de responsabilidades de sectores progresistas que uno lo entiende en el ámbito progresista o de izquierda, que no lograron avanzar. Algo que señalaba Daniela y Javiera, o sea, en estos momentos frente a eso tenemos el reto de cambiar esta situación. Y en mi opinión, creo que lo compartimos por lo que escuché a Daniela y Javiera, aquí es fundamental el proceso constituyente y la nueva constitución. O sea, hay que consagrar como un derecho constitucional el derecho a la información y a la comunicación. Y eso trae que el Estado, que nosotros, es el que tiene que hacerse responsable de garantizar que eso pueda ocurrir, como tiene que garantizar la educación, la salud. Pero ¿sabes qué pasa aquí? Es que de repente olvidamos que hay gente que está en contra de eso. Lo hablamos de una manera abstracta, como, tenemos que hacer el esfuerzo, sí, pero nos vamos a encontrar con una muralla tremenda. Con una muralla tremenda. Hay gente en este país que no quiere democratizar los medios, que no quiere consagrar el derecho a la comunicación como un derecho establecido por la Constitución. Y esos son los sectores que durante estos 20 o 30 años, en definitiva, empoderando el sistema medial que tenemos y han impedido incluso esfuerzos legislativos, esfuerzos del Estado para que se pueda avanzar en lo que pudiéramos llamar un campo plural y diverso en la propiedad y plural en los contenidos.
¿no? Entonces, nosotros somos un país donde, por ejemplo, en estos momentos hay una sola empresa distribuidora de medios. Una sola distribuidora. Meta, que pertenece a Copesa. En el primer gobierno de Sebastián Piñera se cerró el diario, el periódico La Nación, y se cerró la imprenta del periódico La Nación. Y se vendió la máquina. Estamos viviendo, claro, y vivimos para, yo no quiero, además no creo que sea anecdótico, pero no me quiero quedar en cosas que pueden parecer pequeñas, pero no lo son. Nosotros tenemos editoriales de los medios oligopólicos, hemos leído editoriales a lo largo de estos 20, 30 años oponiéndose a que el Estado entregue avisaje a los medios sociales, sindicales y políticos. Y ellos se llevan más del 80% del avisaje estatal. Entonces aquí vivimos unas cuestiones kafkianas, ¿no? Las concesiones radiales del Estado en estos momentos son concesiones privatizadas casi al 100%, ¿no? Entonces hay una... aquí hay, para decirlo simple, hay intencionalidades que lo que tú decías, Kike, apuntan a responsabilidades, pero yo insistiría en eso. No son responsabilidades, ellos no se sienten responsables de algo negativo. No. Se sienten responsables de un sistema que para ellos es el que debe prevalecer. Ahora, yo creo que sí, como se habla que el neoliberalismo en Chile se fue al extremo, comparando la América Latina, yo creo que el sistema de medios aquí también en Chile nos fuimos al extremo, porque la situación que vimos en Chile no se vive en Canadá, no se vive en Estados Unidos, no se vive en Colombia, no se vive en México, ni siquiera se vive en países asiáticos, africanos. Somos un caso único. En ese sentido, claro, Javiera cuando era presidenta del Colegio de Periodistas varias veces lo dijo, no sé si con estas palabras, pero está un poco a la vanguardia de la concentración medial y además de las líneas unidireccionales de contenido. Ahora, para terminar, lo que señalaba Daniela respecto al diálogo, yo creo que en estos momentos, en términos globales generales, en la sociedad chilena, si lo restringimos los medios, estamos viviendo una conversación ficticia en la sociedad. Es una conversación ficticia, ¿no? Yo para ponerlo el día de ayer, hoy, o sea, estamos discutiendo declaraciones de dirigentes políticos, le contesta el ministro del Interior, etcétera, cuando hoy la gente, cosa que me parece que tiene un espacio, pero hoy hay un intento de poner eso sobre el tapete, sobre lo prioritario, cuando tenemos un tema de pandemia donde hay mucha incertidumbre, cuando estamos a días de conmemorar el primer año de la revuelta social, cuando estamos a 15 días del plebiscito, cuando nos dan la noticia de que efectivamente llegamos a 3 millones de desempleados, cuando siguen los femicidios, cuando estamos viendo que el 29% de las universidades, o sea que la universidad el 29% está, hay un 29% de financiamiento, ¿no? Entonces, yo creo que también esto afecta a la conversación de la sociedad, a las percepciones que tenemos. Y termino diciendo que yo creo que esto tiene una perspectiva y es el proceso constituyente para lograr esta reforma constitucional. Y yo diría, en términos críticos, porque bueno, se supone que esto es un debate, no todos tienen por qué compartirlo, pero a mí me parece que ya los sectores progresistas, de izquierda, democráticos, hablo del ámbito social y político, yo creo que tienen un déficit de 20 o 30 años en este tema. De 20 o 30 años. En ponerse al día con el actual debate de comunicación. Aquí tuvimos gobiernos, no sé, 5 o 6 gobiernos socialdemócratas. O sea, en los temas estructurales que estamos hablando, no sé qué se hizo realmente en política de medios, ¿no? Más bien hubo una antipolítica de medios, pero también de respaldar, porque mira, perdona, pero ahora sí, porque claro, yo soy director del Siglo, que se puede con periódico político, etc., pero aquí hay un problema que es hay situaciones que son muy trascendentales, los medios comunitarios, los medios territoriales, los medios sindicales, los medios sociales, los medios regionales. O sea, aquí hay una cuestión que como sociedad, como Estado, y yo creo que los sectores que en un momento tienen la posibilidad de hacer leyes, discutirlas, etcétera, tienen que avanzar. Si no, estamos construyendo lo que decía Javiera. La violencia que hay en la sociedad chilena
no es primordialmente la violencia de romper un semáforo, es la violencia del abuso, es la violencia de la desigualdad, es la violencia del desequilibrio y, entre otras cosas, es la violencia de un sistema de comunicaciones hegemonizado por un sector de la sociedad. Tal cual. El sistema de comunicaciones al Yo, servicio de esa violencia. Daniela, dale. un poco complementando lo que dice Hugo, lo que yo dije anteriormente, a eso me refería cuando hablaba de que un vicio, que la concentración de la propiedad se puede entender como un vicio de la democracia misma, que no es posible pensar que tenemos una democracia cuando no se están dando las condiciones necesarias para el debate, el requerido debate democrático y el acceso a la información, etcétera. Que, El debate mínimo que necesitamos, claro. uno cuando lee exactamente, cuando uno lee como tratados internacionales, todo establecen la libertad de expresión o los derecho a la comunicación como algo indispensable para la democracia, es un derecho de poder acceder a esto, porque si no, no tiene limitantes que no la permiten. Un poco esa era la idea que quería transmitir, que este vicio afecta a nuestra convivencia. No es un asunto de los periodistas, por decirlo de alguna forma. Es un asunto que nos convoca a todos los ciudadanos. Javi. Sí, yo quería, ¿sabes qué? Creo que sería importante en el marco del debate que estamos dando, por si hay alguien que se ha conectado y no tiene tan claro qué queremos decir cuando decimos concentración de medios o falta de pluralismo y los derechos que se ven atacados por eso, yo quisiera como decir un par de cosillas que aclaran ambas cosas. Lo primero que hay que señalar, como el diagnóstico crítico que hemos hecho aquí respecto de la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos que piensan parecido, que son las dueñas de los bancos, de las forestales, de las acciones en la banca, como para ser muy gráfica, esa cuestión, digamos, que se está produciendo en Chile hoy día, implica que la diversidad de voces, como hemos dicho, no surja en el marco del debate democrático y por ende que se atente contra derechos humanos, como bien decía la Daniela. Este atentado a los derechos humanos hoy día está en su peor posición en la historia de Chile. Nunca antes en la historia del país, en la historia democrática, incluso en la historia dictatorial y autoritaria, a lo menos de la reciente dictadura comandada por Augusto Pinochet, ni siquiera en esa etapa había tal nivel de concentración en los medios tradicionales como los que tenemos hoy, porque en una buena parte, sobre todo estoy pensando en los últimos años, en la última, podríamos decir, década de la dictadura, surgieron medios alternativos que discutían la hegemonía dictatorial. Sin embargo, hoy día, que si bien existen medios alternativos, y alguien me podría decir, bueno, pero están las redes también, existen, así como existen las redes y medios alternativos, existen medios tan poderosos y tan importantes, que son tan masivos, además, como por ejemplo las televisoras, que son todas privatizadas, salvo Televisión Nacional, que yo me imagino que ahí la Daniela va a profundizar en eso, no lo quiero hacer yo, pero Televisión Nacional, que entre comillas es la televisión pública, actúa como televisión privada. Por lo tanto, tenemos una red de televisoras privadas que el día de hoy son las que llegan a las casas, son masivas. Entonces, las comunicaciones que esos espacios dan no alcanzan a discutir de par y de igual a igual, por ejemplo, con un medio alternativo pequeño, con un medio sindical, con una red virtual, con este debate que estamos teniendo ahora, que yo espero que estemos teniendo un alto grado de sintonía, pero seguramente no podemos competir con un matinal de un canal televisivo. Entonces, la situación de concentración que hoy día tenemos es la peor de la historia de Chile y efectivamente está en muy mal condición respecto de América Latina, para qué decir respecto de Europa, fundamentalmente por la falta de medios públicos. Me parece fundamental eso. El segundo elemento que quería tocar muy breve es que, en el fondo, esto que atenta contra derechos que son tan relevantes, como bien decía Daniela, porque son derechos que tienen un doble rol, un doble papel. Por un lado, son derechos que tienen que ver con el que las personas puedan acceder a información de interés público, pero además comunicar con vocación de masividad sus opiniones, sus visiones del mundo, es decir, que una persona, una dirigente de una población, el hijo de un pescador de Chiloé, puedan tener el mismo espacio que el señor Andrónico Luksic, por ejemplo, en un programa de televisión, a eso me refiero,
se atenta contra ese derecho porque no está resguardado ni en la Constitución ni en ninguna ley que así lo instale, pero además, en la medida en que las personas no pueden acceder a información de interés público cabal, completa, no pueden ejercer otros derechos. Si yo no sé que tengo derecho a cobrar 7.000 pesos porque las empresas de la papelera Mate se coludieron y me cobraron más caro por el papel higiénico, pues yo no voy a ir a cobrar ese bono porque no tengo acceso a esa información. Entonces, estoy tratando de ser muy clara y muy pedagógica en cosas que a veces resultan ajenas y la gente dice, pucha, pero a mí qué me importa que haya más diario. Importa por estas cosas. Importa porque estamos lesionando derechos humanos básicos que hoy día en la nueva Constitución debieran estar garantizados. Y por eso a mí me parece tan importante que sean las propias personas que en las movilizaciones que vinieron con mucha fuerza desde el 18 de octubre pasado, a propósito que estamos a punto de cumplir un año de ese día, hayan sido esas mismas personas las que hayan dicho, apaguen la tele, no nos gusta lo que está apareciendo, queremos más diversidad, queremos nuevos medios, queremos que respeten nuestros derechos. Entonces creo que eso es clave hoy día poder insistirlo y explicarlo, hacer pedagogía en este sentido, de que son derechos que debemos y merecemos exigir. Muchas gracias, Javi. Le quiero hacer una pregunta específica a la Daniela a propósito de un tema que tú levantaste ahora recién, porque caracterizamos muy bien el modelo de concentración de medios y los actores privados que están funcionando hoy día en Chile, con todos sus nombres, todos sabemos quiénes son, con todas sus prácticas, etcétera. Recién también Javiera daba cuenta de la desigualdad en que se enfrentan el tercer sector, el sector comunitario, sin fines de lucro, que no puede competir con la masividad. Sin embargo, en los sistemas de medios democráticos, tal como decía Daniela, existe y lo que lo planteó la Javiera, la noción de medios públicos fortalecidos, medios públicos fuertes que están al servicio de este debate plural y emparejan la cancha un poco. El medio público está para emparejar la cancha, como decía la Javi, de que una dirigente social pueda tener acceso tal vez a un buen acceso de información, a un buen debate político, a un buen debate sobre todos los temas que hoy día están permeando la agenda y que, tal como decía Hugo, no están hoy día en los medios de comunicación. ¿Qué ha pasado, Daniela, con TVN? ¿Cuál ha sido el camino que ha tomado políticamente, como nosotros como sociedad, que hemos hecho con los medios públicos, que estamos en este nivel que señalaba Javiera de tanta concentración y con medios públicos tan débiles? Bueno, TVN todos sabemos que es un medio público en lo nominal, por decirlo así, porque en el funcionamiento lo hace igual que los medios privados y compite con los medios privados por la obtención del rating para luego venderlo en la parrilla publicitaria. Esa ha sido la característica de los medios de comunicación, que en TVN en el año 92, cuando se crea la ley de TVN, se enfrentaba a la posibilidad de cerrarse definitivamente o de continuar con un modelo que asegurara a las dos partes, y especialmente a la parte que venía de la derecha dictatorial, digamos, que no iba a ser utilizado por los gobiernos de turno para difundir las ideas políticas de los gobiernos de turno. Y la forma que encontraron en ese momento de evitar eso es que se financiara igual que los medios privados. Es decir, el financiamiento, como no iba a llegar por ley de presupuesto y no iba a depender de que Hacienda les diera o no los recursos, iba a tener independencia editorial, porque la independencia editorial es una característica fundamental de un medio público, que no dependa del gobierno de turno. Sin embargo, y a pesar de que en un inicio tuvo ciertos aciertos, TVN impuso una agenda, por ejemplo, cultural súper relevante, con programas súper recordados como El Show de los Libros u otros. Y los además, 90, estamos hablando de los 90, ¿no? Masivo, TVN. Sí, estoy hablando de los 90, de los inicios, cuando se toma esta decisión de que se va a autofinanciar y que, insisto, fue la forma en que la derecha se consideró que se resguardaba la independencia editorial del gobierno de turno. A medida que fue avanzando, se fue desgastando como proyecto que tenía en vista el desarrollo del país, por decirlo así, que en ese minuto, al principio de los 90, había harta intención de entregar contenidos que tenían que ver con el retorno a la democracia, contenidos que no se habían puesto durante la dictadura. Después se fue desgastando ese interés y se empezaron también a necesariamente a preocupar mucho del rating porque dependían de él. Y actualmente la crisis es profunda porque los sistemas de medios completos de televisión están en crisis. El sistema de financiamiento de todos los canales está en crisis porque la publicidad, la torta publicitaria se está dividiendo con los medios digitales. Entonces no hay plata como antes para dividir entre los canales.
están todos en crisis. TVN está en una crisis de legitimidad tremenda porque ya no le queda nada de algún tipo de televisión con sentido público, de interés común. Es muy similar, siempre fue un poco similar, pero ahora ya es demasiado similar a los canales privados. Una característica de nuestra televisión abierta al menos es que son todos los canales iguales. No sé si ustedes han visto televisión, todos a la misma hora, a los mismos contenidos, sí. Incluso las noticias, a la hora de las noticias, dan las noticias al mismo orden. Las mismas noticias, es una cosa impactante, no se distingue de TVN. Y además TVN está en una situación más compleja aún, porque ahora está subsistiendo en virtud de un crédito que tienen que pagar de acá a un año, y de acá a un año puede que cierre. TVN, el edificio TVN ni siquiera de TVN, está en un leaseback, en una situación de leaseback con Banco Itaú y Santander. O sea, puede que de aquí a fin de año nos quedemos sin televisión puede que TVN no exista. Entonces ahora uno puede decir, ¿no hay televisión pública? No, no hay televisión pública, TVN no cumple con los estándares, pero además puede que después ni siquiera tengamos un canal de propiedad del Estado, ¿cachai? Porque no va a cumplir. Entonces esa es como la situación actual, el diagnóstico actual de lo que está pasando con TVN, por decirlo de alguna forma, y ahí nos obliga, y acá como el Comité de Defensa de la Televisión Pública, que es el espacio del cual yo estoy como un poco representando ahora y del cual Javiera también es parte, nos autoconvocamos para hablar de esta discusión, porque es como, ¿qué hacemos? Necesitamos medios públicos. Una democracia requiere de medios públicos donde se manifiesten las diferentes realidades y las diferentes personas que somos parte de la sociedad, que no tienen cabida en esto que ya hemos hablado, los medios tradicionales, que son de propiedad de grupos económicos que tienen intereses consecuentes con sus intereses económicos, financieros, etcétera, que no son necesariamente los intereses del resto de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí nosotros estamos intentando hacer un ejercicio de determinar cómo tienen que ser estos medios públicos para cumplir con este estándar y tratar de que TVN se transforme en eso, que deje de ser el TVN de ahora y que se transforme en un TVN que cumpla con los mínimos para poder entregar este bien público, que sería como para dar un poco la idea, cuál es la diferencia entre un medio público y un medio privado, como para partir como de cero, que a diferencia de los canales privados, que el interés es vender la parrilla programática a la publicidad, acá el interés es satisfacer las necesidades que tiene la población de entretención, educación e información. Esas son necesidades que se reconocen en la sociedad y que se satisfacen a través de la programación del canal público. Esa es la base, y para eso requiere financiamiento y requiere independencia editorial de los gobiernos de turno. Y ese es el desafío que nosotros tenemos frente a la televisión pública, y la forma que tenemos, o sea, respecto de la televisión pública, y la forma que tenemos de enfrentar de alguna forma esta excesiva concentración de medios de comunicación que hemos estado hablando. Gracias, Dani. Bueno, recordamos también, hacemos memoria lo que decía efectivamente la Javi y la Dani ahora. Chile está viviendo una concentración única en la historia y en algún momento tuvo más medios públicos. Hoy día estamos hablando efectivamente de la crisis de TVN, pero nos imagínate lo que es crecer en países donde hay radios públicas, donde hay prensa pública, y no solamente un canal de televisión, sino que varios medios audiovisuales públicos. Entonces, es un desafío muy, muy, muy fundamental. Voy a hacer algunas menciones que tenemos que decir, que estamos saliendo en vivo efectivamente por las redes sociales del Bloque por el Derecho a la Comunicación. Nos han llegado algunos comentarios. Saludamos a la compañera Rocío Alorda, que dice: excelente hablar públicamente sobre los efectos de la concentración de medios. También a Domingo Olivares, un periodista del norte de Chile, que también nos manda saludos. También a Sergio Gándara, que dice, a propósito de lo que conversábamos, hubo un abandono de los sectores progresistas de los medios, porque no vieron un negocio en ellos, haciendo alusión efectivamente a la necesidad de tener negocio en la comunicación. Marcelo Ferrari dice, TVN fue cooptado por el poder económico estructural, haciéndolo uno más. Y Luz Gabriela Vega señala, este es un tema tan importante y tan poco visibilizado, incluso por nuestros pares. Así que aquí estamos en la cuarta edición de Los Voces por el Apruebo, hablando de concentración de medios, hablando efectivamente de cómo debería ser un ecosistema de medios democrático. Vamos a ir a una pequeña pausa para nuevamente ver el video de la franja, donde el bloque está haciendo una apuesta ahí por consagrar este derecho a la comunicación, y ya volvemos en un minuto.
Apruebo para que Chile tenga medios de comunicación que informen sobre diversas realidades, no la de unos pocos. Derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Más voces, más democracia. En la tele te muestran pura basura y los noticieros no te dicen la dura. Este es el momento de aprobar televisión pública cultural de calidad. Acabamos de ver efectivamente un video, un aporte, una producción audiovisual que nos invita a pensar el derecho a la comunicación como una bandera para esta nueva constitución. Somos el bloque por el derecho a la comunicación, más de 20 organizaciones sociales, movimientos, organizaciones, académicos, medios de comunicación que estamos articulándonos para llevar estos debates y poder profundizar estas conversaciones con diferentes actores. Estamos conversando hoy día sobre concentración de medios y me acompaña Daniela Gutiérrez, del Comité de Defensa de la Televisión Pública, Javier Olivares, del Programa Libertad de Expresión de la Universidad de Chile, y Hugo Guzmán, director del Siglo. Estábamos conversando sobre la concentración de medios y cómo delimitábamos la feroz competencia del sector privado, la debilidad que tiene efectivamente y la precariedad con que hacen un trabajo muy preciado los medios comunitarios que devuelven la voz en las comunidades, en los territorios, y también cómo se ha ido asfixiando, como decía Daniela, el modelo de comunicación pública a través de la televisión. ¿Cómo podemos llevar esto a una garantía en un debate constitucional? ¿Qué palabras, qué conceptos debemos intencionar en nuestros convencionalistas constituyentes y también en nuestra audiencia, en nuestros movimientos sociales, en nuestras redes sociales, para motivar este debate? ¿Cuáles son los ejes que deben acompañar este debate para hacerlo parte de lo constitucional? Javiera, Hugo. ¿Parto yo en esta Parte. pasada? Ya. Sí, cambiamos el orden. Eso. Ah, no escuché. Cambiamos el orden, eso. Ah, vale, ya. Ahora sí. Salvo que alguien se oponga. ¿Aprueban? Bueno, aprobamos. No, yo lo que creo es, a ver, lo primero, insisto, es importante tener claro que aquí hay, lo que tenemos que lograr llevar a la discusión constituyente es que aquí hay un derecho humano que está siendo lesionado, que se atenta contra ese derecho, y por lo tanto la nueva constitución, como la cúspide de la pirámide jurídica, que lo que viene justamente es a procurar que los derechos más básicos estén garantizados, no puede escribirse sin incorporar este derecho, que desde mi punto de vista ha de conceptualizarse como el derecho a la comunicación, mirando otras experiencias constituyentes en otros países, incluso de la propia América Latina, que han entendido este derecho como un derecho de amplio espectro, que incorpora por un lado la libertad de expresión, es decir, que yo pueda expresarme libremente por las calles sin temer a ser perseguida, asesinada, encarcelada, como por ejemplo en Chile ocurría muy visiblemente en dictadura, pero como sigue ocurriendo en democracia, por ejemplo, en determinadas experiencias de dirigentes sociales, sindicales, de origen mapuche o de otras naciones originarias. Entonces, la libertad de expresión, por un lado, está contenida en este gran derecho a la comunicación, pero también este derecho a la comunicación, y por eso se reconceptualiza o se recoge una conceptualización antigua, para entenderlo como un derecho de doble vía, es decir, yo por un lado tengo derecho a expresarme libremente, a acceder a información que sea importante, de interés público, pero también a que mi voz sea evidenciada para el resto del público, tenga espacio en los medios de comunicación, que yo sea una sujeta de derecho en el sentido de poder ejercer mi comunicación en los medios de comunicación grandes, pequeños y medianos. Por eso es un derecho de amplio espectro, porque incorpora, como ustedes ven, distintas visiones. El concepto, entraríamos en una discusión a lo mejor más conceptual y más legalista, que no es mi afán, pero me parece importante señalar esto, porque si bien también existe el derecho a la libertad de expresión y se conceptualiza así en varios espacios, y también se puede entender de esta manera amplia, a mi juicio la gracia del derecho a la comunicación es que es un derecho que de alguna manera empodera primero el acento en el aspecto del derecho, es un derecho, las personas somos sujetos de derechos, no solo de libertades, y además es un derecho que ha sido utilizado, ya digo, en otras constituciones de América Latina, pero que además tiene una larga data de un viejo informe que algunos conocemos, que es el viejo informe McBride,
que Sí. se publica en los años 80 y lo que hace justamente en el marco de la Guerra Fría, es decir, un poco lo que planteaba Hugo, ¿no? La comunicación de alguna manera es poder y por lo tanto en esta disputa de poder hay que garantizar que el pueblo, que los ciudadanos y las ciudadanas tengan acceso también a la comunicación, no solo los poderosos y las poderosas. Entonces, nosotros debiéramos apelar a que la nueva Constitución incorpore este derecho en el concepto que más nos parezca. Para esto necesitamos una audiencia activa, necesitamos que el público, que el pueblo se empodere, que entienda que este derecho les es propio, que no solo el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente limpio, sino también el derecho a la comunicación incluye, participa, es parte de todos estos derechos. Porque de alguna manera la garantía respecto de las demandas del medio ambiente, la garantía respecto de las demandas de salud, la garantía respecto de la equidad de género, está también vinculada a la comunicación. En la medida en que mejor eduquemos, socialicemos valores a través de nuestros medios en torno a todas estas cuestiones, pues vamos a tener un pueblo más empoderado en estos derechos también, que vayan a salir a exigirlos, que cuiden su medio ambiente, que rechacen si se lee, por ejemplo, un informe ginecológico de una mujer violentada en un matinal o en horario prime. Necesitamos en ese sentido una audiencia que se empodere y eso por eso también llamo a que aquellas personas que quieran conocer más de este tema o que sepan de este tema, que se hayan manifestado en las calles diciendo apaguen la tele, puedan también retomar estos debates en el sentido de ponerlo en la Constitución. Y por último, hay constituciones también que establecen, por ejemplo, normas de lo que estamos hablando, normas de regulación de la propiedad, es decir, porcentajes para los medios privados, existencia de un tercio, generalmente, por ejemplo, se dividían en 3 tercios, ¿no? Un tercio para los privados, un tercio para los medios públicos, que es lo que ha planteado más largamente la Daniela, y un tercio para los comunitarios, los medios del llamado tercer sector, que finalmente son medios sociales sin fines de lucro y que lo que buscan justamente es representar las voces de comunidades muchas veces que no son visibilizadas en los grandes medios. Todo esto le podríamos pedir a la Constitución. Por lo tanto, no es menor el debate que se viene, porque podemos incorporar todas estas cuestiones si logramos llevar dirigentes y dirigentes constituyentes que levanten nuestra voz y planteen estos temas. Entonces creo que toda concienciación que se pueda hacer sobre esto es súper urgente, relevante y tenemos que darla con mucha, mucha fuerza. Eso. Hugo. Audiencias activas, señalaba Javier, audiencias efectivamente también que fiscalicen, que estén mirando ¿cómo se llama? Los contenidos. Lo que tenemos en Chile solamente es el CNTV, uno puede hacer alguna denuncia por algún contenido, pero no es mucho más lo que podemos hacer. Claro. ¿Cómo desde el siglo ustedes, como un espacio de resistencia comunicacional, ven la necesidad de meter este tema en lo constituyente? Ustedes están resistiendo, ustedes están llevando un proyecto que tiene larga data, efectivamente, y que logra sobrevivir a este mercado voraz. Sin embargo, tú lo señalabas bien, no es fácil. ¿Cómo ustedes están logrando hoy día sobrevivir a este mercado? Y también, ¿por qué los motiva esta necesidad de poner el derecho a la comunicación en lo constituyente? Bueno, yo partiría señalando que el siglo ahora en agosto cumplió 80 años. Mira, 80 y el años. sistema medial hace 80 años en Chile era más democrático y más equilibrado que ahora. Partir diciendo un dato increíble, claro. Una cosa sí, que es increíble. Porque existían otros medios sindicales de trabajadores de alcance regional y nacional, había una preocupación del Estado, en fin. Ahora, lo que tú preguntas, claro, es muy... de repente se tiene mucho alcance, pero la posibilidad de que un medio como El Siglo, hablemos de la circunstancia actual, que sobreviva, depende prácticamente del apoyo que surja desde la sociedad, desde la gente que apoya estos medios, y eso significa tener recursos financieros, básicamente, recursos materiales. Yo les quiero dar un dato. A mí a veces alguna gente me dice, pero Hugo, El Siglo no está actualizado en las redes sociales, el Instagram, el TikTok, etc. Bueno, de repente nosotros no tenemos recursos ni siquiera para financiar a alguien que haga esa tarea, porque el voluntarismo, por otras características, ya es algo que nos sirve. O sea, alguien que dice, ¿te puedo ayudar con el Twitter? No, eso ya
La experiencia nos ha indicado que no. Pero bueno, pero hablando en términos más allá incluso del siglo, en términos estructurales, es que precisamente el periódico El Siglo, como otros periódicos alternativos, tiene que ver con lo que hemos estado hablando. Es decir, cómo se garantiza. En esto yo creo que hago un paréntesis. Yo soy de los que estoy por romper el estigma del Estado. Porque en todo esto que hemos conversado está el estigma del Estado. Y yo soy partidario que el Estado, en tanto haga respetar una constitución y regule ciertas cuestiones, tiene un papel que cumplir. No en términos del control de los medios, no sé si me explico, ¿no? Sino en términos institucionales, etc. Bueno, yo les quiero decir que nosotros hace como 5 años conversamos una vez con la revista Punto Final, y no voy a mencionar habían 2 o 3 revistas privadas que no las voy a mencionar, el avisaje del Estado que le ponía el Estado a esas revistas privadas, el avisaje de un mes, daba para que El Siglo pudiera existir 2 años y Punto Final 1 año y medio. Y El Siglo y Punto Final tenían más tiraje que esas 2 revistas. Entonces no me digan que aquí son las leyes del mercado, ni me digan que son criterios que tienen que ver con el tiraje o la distribución. No, no es así. Nosotros somos un buen cliente de Mete y de Copesa, porque vendíamos, cuando teníamos el impreso en la calle, vendíamos el 80% del impreso, cuando el promedio es 40%. Claro, claro. Entonces, incluso regido por las leyes de mercado, se rompen esos estigmas. Nosotros entraríamos, yo creo que deberíamos entrar en lo que un periódico como El Siglo debería entrar en lo que se ha hablado de estos 3 espacios mediales, de los medios privados, de los medios públicos, de los medios sociales, y fíjate que nunca se ha pedido más de lo que correspondía, ¿no? Nosotros siempre, los medios alternativos, lo que hemos pedido es avisaje estatal proporcional, por ejemplo, a nuestro tiraje, claro, nuestra distribución, ¿no? Porque, claro, hay una parte en que tienes que, evidentemente, claro, está la parte de venta, etcétera. Ahora, hay también cuestiones que ya pueden ser una discusión más compleja. El Siglo formal y oficialmente, esto no lo sabe mucha gente, formal y oficialmente y legalmente no pertenece al Partido Comunista. Porque en la actual condición institucional los partidos no pueden solventar un medio de comunicación. Nosotros cuando revisamos las legislaciones en América Latina, prácticamente ninguna tiene algunas tienen la omisión, digamos, no lo ofrecer, pero otras sí lo garantizan. Está el tema de, por ejemplo, en México, que medios como El Siglo se les subsidia el papel. claro. ¿No? Bueno, y básicamente hay un avisaje del Estado, ¿no? Les quiero decir que Punto Final y El un Estado Siglo, preocupado de no solamente garantizar los derechos, sino además garantizar las condiciones para que haya un pluralismo de... Claro, porque el tema no es solo conceptual. No es que el Estado te diga, yo te voy a garantizar el derecho. Bueno, eso tiene que... Mire, yo les quiero decir, para que, como decía la Javiera, la gente que nos escucha, les quiero decir que, no voy a decir en qué gobiernos, pero les quiero decir que había ministerios que solicitaron poner avisajes de campañas gratuitos. Bueno, les quiero decir, El Ciudadano, Punto Final, El Siglo, los ministerios se negaron a mandarnos ese avisaje. Nosotros lo ofrecimos gratuito y nos decían que era porque se iba a ideologizar la campaña. Yo no sé qué, claro, en el Mercurio, en La Tercera, en la revista ¿Qué pasa? Bueno, en medios digitales de la derecha no se ideologizaban, pero lo nuestro sí. Entonces es una cuestión que raya la barbarie. Ahora, mira, yo en el tema que se está hablando, para decir algo bien puntual, porque aquí no... Yo creo que lo primero es que este tema del derecho a la comunicación, del tener pluralidad informativa, lo primero es que no puede ser tratado como un problema de parcela de los periodistas y los expertos. Yo coincido con Daliena y con Javiera que este es un tema de la sociedad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que el sistema medial que vamos a tener va de la mano del tipo de país y el tipo de sociedad que vamos a tener. Como un reflejo, dices tú. Yo creo que hoy nuestra democracia no es sana porque tiene un sistema medial autocrático. No es una democracia sana. Después, a mí me parece que
tanto en el proceso constituyente, pero también va a haber campaña parlamentaria, va a haber campaña presidencial. Yo creo que los sectores transformadores, progresistas, democráticos, en los contenidos programáticos tiene que estar este tema resaltado de manera relevante y con propuestas concretas. Es un problema programático, es un tema programático de los sectores democráticos progresistas. Lo otro es que también está vinculado al derecho a la comunicación, es que esto está muy ligado a que nosotros logremos tener un Estado de derecho. Porque esto, el Estado subsidiario, es la pata para toda la cuestión privatizadora, mercantil, etc. Lo otro es que, incluso al hablarlo con la gente, aquí hay un tema que se ha discutido hace 30 años, y es que si entendemos todo esto del derecho a la comunicación e información como un derecho social o como un tema de mercado, ¿no? Entonces, resuelto eso, yo creo que si atendemos esa diferenciación y la resolvemos en un proceso o leyes legislativas, creo que vamos a avanzar. La regulación del Estado, o sea, si aquí no se trata de una intervención, yo digo, ¿por qué hoy se acepta que el 80% del avisaje del Estado se vaya a las empresas oligopólicas e incluso empresas transnacionales, extranjeras, y no puede irse un porcentaje a los medios sociales o públicos? Es un absurdo. Entonces, también que eso se entre a regular, y el Estado tiene que ser el promotor y el garante de ese sistema diverso de pluralidad y pluralidad, de mantener, de hecho, mantener sus propios medios. Y para terminar, lo que señalaba Javiera, bueno, yo a raíz de este programa volví a revisar unos apuntes, pero antes yo me había metido en legislaciones de América Latina. Javiera es una estudiosa de eso, creo, por el tema de Argentina, ley de medios, Ecuador, etc. Yo me metí a la ley de Estados Unidos. En Estados Unidos está regulada la propiedad oligopólica de los medios. En Estados Unidos está regulada. Está regulada, exactamente. Y tú dices esto aquí en Chile y te dicen que eres un comunista empedernido, un marxista-leninista que no tiene vuelta. Entonces, de repente, bueno, la Constitución del Reino Unido, la Constitución de Francia, es que fíjate que a veces, lo dice la Javiera de la pedagogía, a veces a nosotros nos falta eso, porque de repente a alguien tú les pones, mira, el párrafo de la Constitución de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de México, y se acabó el tema. Ya está consagrado, o sea que no hay que inventar el hilo negro, para que no te digan que está en la venezolanización y que está haciendo el proyecto de ley de medios de Kirchner, no sé. Tienes mucho... Yo les quiero decir que además esta cuestión del derecho, de conseguirlo como un derecho social, no mercantil. Yo trabajé en el Canal 11 de México. El Canal 11 pertenece al Instituto Politécnico Nacional, que era nuestra antigua Universidad Técnica del Estado. Claro. Bueno, ese canal hasta el día de hoy, pues yo mantengo contacto, etcétera. Yo trabajé 11 años. Ese canal nunca ha superado los 10 o 15 puntos de audiencia. Nunca. Pero, por ejemplo, su audiencia era, hasta el 2008, que fue el último estudio que yo vi, eran adultos jóvenes y niños los que más lo veían. Porque habían programas culturales, habían programas deportivos, había otra mirada. Entonces a veces el Estado garantizando que hayan otras miradas. El Estado garantizando, el rol que cumple el sector no puede estar determinado porque tú tengas una audiencia pública, pues insisto, esto va también en el tipo de país que tenemos. O sea, sí. ¿Por qué Quique Morandé tiene tanto rating? Porque como lo definió una encuesta CNN, era el prototipo de hombre chileno. No, yo no creo en esas cosas, ¿no? Bueno, fue un estudio aquí, no sé por qué razón no se divulgó mucho, pero yo estaba en México y llegó ese estudio que hizo CNN a nivel de América Latina. Bueno, pero a lo que voy es que el tema, cuando tú tienes como Estado, como sociedad, metido en la cabeza que tienes que garantizar la pluralidad, tienes que garantizar ese derecho, tú tienes que jugártela por tener esos medios. Sí. Y que la gente tenga la posibilidad realmente de elegir. Que la gente realmente tenga la posibilidad, yo voy a ver este programa que es cultural, o voy a ver este noticiero que no es el noticiario hegemónico, o como decía la Daniela, que aquí la uniformidad es terrible. Lo que señalaba la Daniela respecto a los canales, bueno, yo invito a la gente a que salga en la mañana a comprar los diarios y empiece a abrir las páginas.
Se reproduce. Entonces, Lo mismo. Daniela, ustedes como Comité de Defensa de la Televisión Pública, ¿cuáles son ustedes las claves para ustedes? ¿Cuáles son las que tienen que incorporar en la nueva Constitución para garantizar el derecho a la comunicación? ¿Cuáles son los conceptos, Bueno, las frases que ustedes creen que tienen que estar metidas ahí en ese debate? nosotros estamos en este momento teniendo ese debate dentro del Comité de Defensa de la Televisión Pública. Nosotros somos un grupo muy diverso y nos ha interesado mucho conocer este debate. Hemos participado de hartas instancias con varios expertos. Tenemos ganas de hacer incluso un conversatorio como este para profundizar más en este tema. Así que es como una construcción, está en construcción, digamos. Pero lo que sí yo quería hablar respecto de ese tema es o sea, quería como traer a la conversación es que nosotros, en el momento que gane la prueba, que todos sabemos que, y espero que pase, empieza el proceso constituyente, como se ha conversado, o sea, como se ha establecido en base, una nueva constitución en base a una hoja en blanco, que técnicamente significa que no está basada en la constitución anterior, pero no significa que no haya referencia alguna. Existen referencias que se van a tomar en cuenta para la redacción. Y una de esas referencias que es súper relevante, además de las doctrinarias, etcétera, son los tratados internacionales suscritos por Chile que están, por lo tanto, como están ratificados, están vigentes en Chile, son parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y nosotros tenemos hartos tratados internacionales donde está consagrado el derecho la libertad de expresión. En los tratados internacionales se aborda como libertad de expresión. Sí. Entonces, respecto a esto, lo que hemos alcanzado como a conversar también es que, en CDT me refiero, es que como está abordado en los tratados internacionales, la libertad de expresión se entiende desde una dimensión individual, la libertad de emitir opinión, la libertad de fundar medios, etcétera, que está establecida en nuestra Constitución actualmente así, pero también hay una dimensión colectiva de la libertad de expresión, porque es un poco lo que hablaba la Javiera también, que por una parte admite limitaciones a la libertad de expresión, es decir, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, se puede limitar en virtud de la protección de la sociedad o de valores democráticos, por ejemplo, llamar la promoción del racismo, el respeto de las personas, de la dignidad de las personas, etc. El negacionismo también ahora habla. El negacionismo. El debate del negacionismo, ¿se acuerdan? Tenía que ver con eso, como la libertad de expresión se entiende como únicamente un derecho individual o también como un derecho colectivo, y entendido como este derecho colectivo las limitaciones que tiene el derecho individual, pero también con las necesidades colectivas que tenemos en torno a la información, a la libertad de expresión, por ejemplo, a la de buscar o recibir información y recibir opiniones. Eso también se puede entender como una dimensión colectiva de la libertad de expresión. Claro. Y esa actualmente no está en nuestra Carta Constitucional, pero sí están los tratados internacionales ratificados por Chile. Todos tratados que se ratificaron del 90 para adelante, como sabemos, porque antes no se ratificó nada. Por lo tanto, ahí yo creo que hay una clave relevante para abordar este derecho, mirar los tratados internacionales que ya son parte de nuestro ordenamiento jurídico y mirar cómo se... Y por otra parte también, y que tiene que ver con algo que dijo Hugo, tiene que ver con dejar de como el espacio que reparte los servicios sociales. Nosotros ahora tenemos este llamado Estado subsidiario que de alguna forma privilegia la libertad económica y la propiedad privada por sobre otros ámbitos, como por ejemplo el acceso a la educación, a la salud. Es súper explícita, no es explícita en decir Estado subsidiario, pero bien explícita en hacer esta preferencia del negocio por sobre la provisión de derechos. Y también yo creo que es importante que en el contexto constitucional en general, además de la redacción en particular de la libertad de expresión, en la parte que se habla de la libertad de expresión, se pueda entender claramente que no va a existir de parte de la Constitución limitantes para hacer cambios estructurales en nuestro sistema de medios que permitan garantizar un derecho a la comunicación o la libertad de expresión en sus dos ámbitos, colectivo y... Claro. Y individual. Por ejemplo, que no digan, no, ¿para qué vamos a fundar un medio de comunicación público si ya tenemos muchos privados y son más o menos diversos, está todo bien, no necesitamos ¿cómo se llama? Un medio público? No. Que la Constitución, como ocurre ahora, que con este modelo de Estado subsidiario uno podría pensar que lo está limitando
la posibilidad de garantizar estos derechos a través de leyes, porque las leyes un poco van a crear estos servicios, sino que se preocupe de garantizarlo. Yo creo que por ahí, entre lo que habla de la libertad de expresión y que la Constitución no limite el accionar del Estado por preferir la libertad económica a la propiedad privada, se puede armar después fácilmente a través de las leyes sistemas de medios coherentes con las necesidades que tenemos de información, educación, y yo siempre digo entretención. Fundamental. Que también es muy importante. Educar, entretener e informar aquellos, las tres funciones de los medios de comunicación. Estamos conversando en público, de los medios de comunicación públicos, y de todos debería ser en realidad. Sí, totalmente. Estamos conversando en esta cuarta edición de Voces por el Apruebo con Daniela Gutiérrez del Comité de Defensa de la Televisión Pública, Hugo Guzmán del Siglo y Javier Olivares del Programa Libertad de Expresión de la Universidad de Chile. Hemos abordado diferentes ámbitos de la temática, el ecosistema de medios, los medios privados, la concentración que existe en Chile. Lamentablemente por temas de tiempo ya tenemos que empezar a cerrar, pero les quiero dejar, no sé, 3 minutos a cada uno para que en el fondo den una idea final y podamos cerrar con... Yo sé que el tema nos da para mucho, porque podemos hablar de legislaciones, marcos legales comparativos, los 3 sectores, el uso del espectro, incluso cada sector nos da para un programa entero, pero les dejo 3 minutos para que ustedes puedan cerrar con una idea. ¿Quién parte? ¿Quién quiere partir? Hugo. Hugo. Bueno, yo creo que en todo lo que conversamos en este rato están las conclusiones que a mí me parece que son básicas y que no son solo teóricas, yo diría que son fundamentalmente muy prácticas. O sea, hay un esfuerzo enorme que hacer en el proceso constitucional y en la redacción de la nueva Constitución para garantizar el derecho a la comunicación, garantizar la existencia de medios en los 3 espacios que se han señalado, privado, público y social o comunitario. Creo que hay que avanzar en la regulación de la propiedad de los medios para evitar grandes desequilibrios. Estoy hablando de oligopolios, etcétera. Creo que hay que avanzar también en la participación y el involucramiento del pueblo en toda esta batalla, ¿no? Entonces yo creo que ahí, y que tratemos de ser además muy creativos y muy pedagógicos en lo que hay que hacer, y muy concreto, y a mí me parece que ahí es importante ir un poco a la historia nuestra, del sistema medial que teníamos hace 50, 80 años, pero también revisar las constituciones y las legislaciones de América Latina, Europa, Norteamérica. Y lo otro, en la cuestión más inmediata, me parece que hay que hacer un esfuerzo por promocionar, fortalecer, desarrollar, proteger a los medios alternativos, sociales, indígenas, estudiantiles, sindicales. Yo haría un llamado a eso, hay que protegerlos, hay que apoyarlos y de distintas maneras, ¿no? De distintas maneras, no solo financieramente. Y yo creo que es una labor inmediata que hay que hacer. Y por supuesto, desarrollar espacios como este, del bloque estos espacios son vitales para exponer las ideas, para hacer los debates, para llevarlos a la gente. Yo creo que esto es muy importante ir instalándolo. Lo demás ya no depende de nosotros, de cómo los sectores progresistas, los partidos políticos en el Parlamento, etcétera, asumen esto. Ya eso no depende tanto de nosotros. Y en ese marco yo, con esto termino, yo soy bien optimista, porque fíjate que a raíz del siglo, que nosotros tenemos contacto con la gente, o gente que colabora y que va a reportar, yo te diría que claro, uno puede establecer un porcentaje, pero yo te diría que la gente está muy consciente del tema de las comunicaciones. Sí. Está muy consciente. Más que nunca. Yo creo que tienen muy claro lo que pasa en la televisión, tienen muy claro lo que pasa con los diarios, y bueno, también las distorsiones de las redes, porque esto es como la discusión cuando surgió la televisión, de que si la televisión era buena o mala, no, si el tema no era la herramienta, ¿no? Ya hemos visto lo que está pasando en las redes, y yo creo que en eso nosotros también, dentro de la pedagogía o el debate nuestro, no tiene que ver mucho con el tema ahora, pero yo lo pondría, y es que quienes estamos abogando por el derecho a la comunicación,
deberíamos abogar por la complementariedad de los medios. No entrar en una batalla en que si el medio impreso, que si el televisivo, que si las redes. Yo creo que hay que lograr la complementación. Hay que estar en todos los espacios, de la manera que sea, estar en todos los espacios y romper la centralidad, porque les voy a decir que yo en estos meses he conocido la experiencia en regiones, y la verdad hay regiones donde hay, contando páginas web o trabajo en redes, les voy a decir que proporcionalmente hay regiones que tienen un trabajo mucho más potente e incluso con mayor alcance proporcionalmente a lo que tenemos en Santiago. Mucha comunicación. Es tremendo la utilidad que cumplen. Bueno, ya me pasé los 3 minutos, así que, pero ha sido un agrado estar con ustedes. Creo que esto es muy contributivo y ojalá que se sigan haciendo estos foros y estos espacios. Muchas gracias, Hugo. Dani, Javi. No, por tirar una idea final, digamos, hay un tema que una de las funciones que se entiende que tienen los medios públicos es la construcción de la identidad y la construcción de la comunidad. Yo creo que eso es algo que también uno, cuando ve el momento actual de tanta fake news, tanta polarización, etcétera, es como un tema que también está bastante pendiente y que se atribuye a este espacio. Y también solo rescatar una idea que dijo Hugo de la convergencia. Los medios públicos no se pueden, y los medios en general actualmente, no se pueden entender solo análogos o solo de una forma. O sea, hoy día el consumo, por ejemplo, el audiovisual a través del teléfono, a través del computador, y la convergencia tecnológica es necesaria. Y por tanto, por ejemplo, tenemos una nueva necesidad de acceso a la información, que es el Internet, que es un tema que también ha estado muy presente este último tiempo. Hay mucha gente que nos hemos dado cuenta que no tiene acceso a Internet, y que esa limitación del acceso a Internet está provocando que no pueda acceder a la educación, que no pueda acceder a salud. Entonces ahí también tenemos una necesidad, como el Estado se tiene que preocupar de entregar Internet a bajo costo, gratuita y de mucha calidad, para poder ejercer derechos ciudadanos y de dignidad mínimo. Entonces ahí también hay un tema que constitucionalmente también quizá hay que abordarlo, de que nuevamente no sean los privados de quien dependa la provisión de ese servicio que hoy está siendo tan relevante. Dije como hartas cosas, pero son temas que quedaron un poco quizá en el tintero y los aprovecho de plantear al menos. Muy relevante lo de la brecha digital también, de entender lo análogo y lo digital como parte de la misma lucha. Javi. Sí, yo creo que ya no quedan muchos minutos, pero yo me sumo a lo que han dicho los compañeros. Creo que ha sido una discusión súper interesante, y a mí me parece que, o lo que yo aspiraría de este tipo de conversatorios, claro, nos da la posibilidad de poder a lo mejor entrar en detalles más técnicos de alguna manera, pero me parece que lo relevante políticamente hoy día es instalar la necesidad de que el debate constituyente incorpore los derechos asociados a la comunicación, a la expresión y a la información como condiciones básicas para poder tener una constitución democrática nueva, emanada del pueblo, y que represente verdaderamente la voz del soberano. Y yo creo que eso hoy día es clave, especialmente en el momento en el que estamos viviendo. Creo que la rebelión popular que hemos asistido en Chile también lo quiere así, lo ha expresado así. Entonces me parece que hay que ir a golpear la mesa un poco en el sentido primero de votar apruebo, creo yo. Sé que no sé si hay que hacer proselitismo aquí o no, pero lo voy a hacer igual. Y además como pensar en que esta convención que exista, que incorpore a gente diversa, que permita justamente instalar estos temas, que me parece a mí que representan hoy día un sentir, por primera vez, un sentir verdaderamente ciudadano. Me parece que los detalles técnicos vamos a tener tiempo para conversarlos después en el proceso de redacción de esta nueva constitución, pero hoy día es importante lo que hemos discutido aquí, sobre todo en este sentido, ¿no? Que la comunicación es un derecho, la información es un derecho, la expresión es un derecho, y el pueblo merece tenerla garantizada en una nueva constitución. Así que vamos por eso. Excelente. Muchas gracias a los tres por su participación, por su tiempo, por compartir sus miradas también y sus palabras en esta necesaria lucha por la comunicación. Hemos conversado sobre concentración de la propiedad de los medios, cómo garantizar la creación y permanencia de los 3 sectores de las comunicaciones: medios públicos,
privados y comunitarios. Los dejamos invitados a todos nuestros seguidores, agradecemos sus comentarios, sus likes, su participación, a seguir nuestras redes sociales y visitar el sitio www.derechoalacomunicacion.cl. El próximo martes nos volvemos a encontrar en el último capítulo de esta temporada a las 20 horas por el Facebook Live del bloque por el Derecho a la Comunicación. Tal como decían nuestros invitados de hoy día, nuestros invitados, el tema está recién comenzando, hay mucho paño que cortar todavía. Son estas conversaciones las que nos ayudan a nutrirnos, a conocernos y articularnos de la mejor forma. Un saludo especial a los medios comunitarios, populares, alternativos, que tal como decía Hugo, se están hoy día sacando la mugre, están sacando el sombrero con una pega informativa bastante fuerte y que hoy están resistiendo de un sector social de la comunicación que en Chile ha sido bastante castigado, pero ahí están defendiendo el espacio. Así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias a los que nos acompañaron con la transmisión y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Nos vemos, chao. Chao. Chao, chao. Muchas gracias por la invitación. Chao. Apruebo para que Chile tenga medios de comunicación que informen sobre diversas realidades, no la de unos pocos. Derecho a la comunicación en la nueva Constitución. Más voces, más democracia. En la tele te muestran pura basura y los noticieros no te dicen la dura. Este es el momento de aprobar televisión pública cultural de calidad.